Bien, vaya un cordial saludo para todos los chicos del primer curso. Les saluda el profesor Roberto del área de informática. Y como ya estamos haciendo de esta manera, queremos continuar con nuestras clases a través de los videos que yo les voy enviando. Y como ya había explicado anteriormente, ustedes lo que tienen que hacer es replicar lo que yo voy haciendo aquí en pantalla, o me van siguiendo a través del video. Ustedes pueden pausar el video, minimizar y después continuar con lo que yo voy mostrando aquí en pantalla. Bien, voy a maximizar el programa Excel, que es el que estamos trabajando en el primer curso, como todos ustedes saben. Y rápidamente quiero hacer un repaso de lo que ya hemos desarrollado en clase, recordando que el programa Excel básicamente es una planilla electrónica que nos ayuda para hacer recuentos, informes, pero siempre a través de una hoja de cálculo. Así se define un poco lo que es la pantalla del programa Excel. También, como hemos aprendido en clase, la pantalla inicial del programa Excel está dividido en columnas, como yo voy mostrando aquí con el mouse, que nos va mostrando en letras, o sea, va en forma correlativa: A, B, C, etcétera. Es lo que llamamos columnas, como yo aquí voy mostrando con el mouse. Y los números que tenemos aquí son las filas. Es decir, la pantalla del programa Excel divide la planilla de cálculo en columnas que no están identificadas por letras del alfabeto, y filas que van identificadas con números. Bien, estas pequeñas cuadrículas que nosotros vemos en pantalla reciben el nombre de celda, y cada celda tiene una coordenada o un nombre específico que más adelante nos va a servir muchísimo para poder identificar o para realizar los cálculos que se hace en una planilla electrónica. Cada cuadrícula o cada celda tiene un nombre o una coordenada. Por ejemplo, en este caso voy a poner el mouse aquí, y si se fijan ustedes, se ilumina la columna en donde está la celda y la fila que indica cuál es esta celda. Eso quiere decir que ahora mismo estoy en la celda D3. Si muevo el cursor para cualquier otro lugar de la planilla, cuando se iluminan en color anaranjado, como ven ustedes en pantalla, entonces ahora quiere decir que esta cuadrícula es la celda C6. Eso es muy importante porque más adelante nos va a ayudar a ubicarnos dentro de una planilla y a realizar los cálculos que vamos a ir aprendiendo de a poco. Bien, vamos a comenzar. Esto también es un repaso, ya lo habíamos hecho en clase, pero para que vayamos tomando el hilo nuevamente, entonces vamos a comenzar haciendo una simple planilla, un simple ejemplo de informe que se hace con el programa Excel. Como también ya hemos aprendido en clase, una planilla nunca se comienza de la fila 1 y de la columna A. Esto es porque después, más adelante, vamos a necesitar insertar algunos datos o inclusive filas. Aquí se resulta muy incómodo insertar o poner datos cuando hemos empezado de la celda A1. Siempre hay que dejar por lo menos dos filas y una columna como mínimo de espacio. En este caso yo voy a empezar de la fila 3 y la fila C, es decir, de la celda C3. Y voy a escribir un título como ejemplo: planilla de sueldos del año 2020.
Bien, ya escribí el título. Aquí esto funciona casi igual que el Word. Puedo cambiar el tipo de letra. Puedo buscar cualquier otro tipo de letra y cambiar la dimensión de la letra como si fuese que lo estoy haciendo en el programa Word. Bien, este es mi título. Abajo voy a poner, por ejemplo, primer semestre del año. Y esto puede parecer muy básico, pero es importante que lo aprendamos. Esto ya habíamos hecho en clase. Aquí tengo, si ustedes se fijan, 3 celdas y yo quiero que esto quede en una misma celda. ¿Cómo se hace eso? Entonces lo voy a marcar más adelante de acuerdo a la dimensión que va a tener mi planilla. Pero como aún no tengo la dimensión de la planilla, entonces abajo primero voy a comenzar a preparar mi planilla. Siempre una planilla se comienza con una columna que vaya marcando los números, porque siempre es bueno enumerar los datos. Entonces voy a poner N con mayúscula y el símbolo de números. Para los que no se acuerdan, el símbolo de números está al lado del 1, arriba a la izquierda del teclado. La siguiente columna va a ser para los datos de nombres. Y voy a ir citando, como el título me dice semestre, entonces quiere decir que van a ir los 6 primeros meses del año. Entonces voy a escribir en forma correlativa los meses del año: enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio. Y por cierto, al final la planilla, la columna para los totales. Como ven ustedes, todas las celdas o columnas tienen una misma dimensión. ¿Cómo cambiamos las dimensiones de las celdas o en este caso las columnas? Por ejemplo, si se fijan aquí, la celda de números debería ser menos ancha, entonces necesito achicar esta columna. ¿Cómo se hace eso? En el programa Excel. Llevo el mouse arriba donde me indica la columna en donde está el dato, en este caso la columna D. Si se fijan, el mouse cambia a formato de flecha. La manera de cambiar la dimensión de una columna es llevar el mouse al borde de la celda y si se fijan ustedes, aparece el mouse, toma la forma parecida a un ancla, ¿sí? Siempre con el mouse desplazándolo. Cuando aparece esta doble flecha parecida a un ancla, es entonces la indicación de que el mouse está preparado para modificar la dimensión de la columna. Lo hago de la siguiente manera: cuando el mouse está en el borde de la columna, presiono el clic izquierdo. Al presionarlo se dan cuenta de que va a marcar la dimensión de la columna, y si yo desplazo el mouse a la derecha, va a ir mostrándome cómo quedaría la nueva dimensión de la columna. Si lo suelto aquí, la columna quedará con esta nueva dimensión. Pero lo que yo quería es achicar, entonces de vuelta pongo el mouse al borde de la columna, presiono el clic izquierdo y lo voy a llevar más a la izquierda, y ahí me va mostrando con las líneas intermitentes cómo quedaría la dimensión de la columna, más o menos allí. Entonces sería prudente dejar la columna de números, suelto el mouse y como ven ustedes, la columna queda en su nueva dimensión. La siguiente columna dice nombres. Obviamente para los nombres necesito una columna más ancha,
Entonces voy a de vuelta a hacer el mismo procedimiento. Voy a llevar el mouse dentro del nombre de la columna, lo llevo al borde, presionando el clic izquierdo, desplazo el mouse para modificar la dimensión de la columna. Y lo dejamos más o menos allí para que los nombres que vaya escribiendo después puedan caber dentro de esta columna. Lo mismo puedo hacer con las diferentes columnas que tengo aquí a la derecha. Cuando son datos similares los que voy a ir poniendo aquí, como el título dice planilla de sueldo, significa que quizás todas estas columnas deberían tener una misma dimensión. Si ese es el caso, yo puedo modificar de una vez todas estas columnas en su dimensión y no hacerlo uno por uno. Y aquí quiero que se fijen para que podamos ver cómo se hace eso. Bien, llevo el mouse hasta el interior de la primera columna, en este caso la columna D, presiono el clic izquierdo sin llevarlo al borde, porque si lo llevo hasta el borde solo va a desplazar la primera columna. ¿Sí? Repito de vuelta, voy a llevar el mouse dentro de la primera columna, voy a presionar el clic izquierdo y desplazo con el clic izquierdo presionado. Ustedes se dan cuenta que va marcando las demás columnas, ¿sí? Hasta aquí. ¿Qué estoy haciendo? Acabo de marcar todas las columnas que de una vez quiero modificar la dimensión de estas columnas, la columna D, E, F, etcétera, hasta la columna J donde está mi dato de total. Para hacer esto, acá hay 2, 4, 6, 7 columnas. Las 7 columnas de una vez voy a poner, una vez que haya marcado las columnas, si se fijan yo ya tengo el clic izquierdo suelto. Digo bien, el clic izquierdo suelto y el mouse se mueve tranquilamente, pero quedan marcadas todas las columnas. Si hiciera clic en cualquier lado se desmarcaría. Bien, yo no quiero que pase eso, entonces voy a llevar en la última columna del área que he marcado y de vuelta voy a poner al borde. Cuando sale la figura del ancla presiono el clic izquierdo y voy a modificar no solo el ancho de la columna J, sino como tengo marcado desde la columna D, va a modificar desde la columna D hasta la columna J, lo que aquí yo estoy moviendo con el mouse la dimensión. Suponiendo que esta sea la dimensión que quiero, suelto el mouse y si se dan cuenta he modificado varias columnas a la vez. Bien, por eso siempre es importante dejar esta columna libre, porque como ven ustedes mi planilla ya se va muy a la derecha, entonces aquí puedo hacer lo mismo, puedo achicar esta columna A. Si se dan cuenta voy a poner el mouse al borde de la columna y lo voy a achicar. Muy bien. Ahora sí ya tengo el área total que cubriría mi planilla. Antes de eso voy a marcar con el clic izquierdo toda el área de mi planilla y voy a centrar los títulos. Tengo marcado desde la columna de números hasta la columna total. De vuelta lo voy a hacer para que podamos entender. Pongo el mouse aquí al inicio, presiono el clic izquierdo y desplazo el mouse hasta la columna de total y quiero que los títulos de estas columnas estén centradas. Para eso voy al apartado de alineación y elijo esta opción, que es la opción para centrar. Le doy clic y si se dan cuenta, por más de que hay columnas que tienen dimensiones diferentes, los títulos han quedado centrados y lo he hecho todo de una vez. Ahora lo que voy a hacer es poner los bordes para mi planilla. ¿Cómo se hace eso? De vuelta voy a marcar el área en la cual quiero ponerle bordes a mi planilla.
Como obviamente aquí abajo va a haber datos, entonces voy moviendo el mouse siempre con el clic izquierdo presionado, voy marcando. Si voy bajando, la hoja de cálculo va a seguir bajando infinitamente. Por el momento lo vamos a dejar hasta la fila 25. La manera de poner bordes a una planilla, nos vamos aquí en el apartado de fuentes y este es el menú que hay que desplegar, lo que yo aquí estoy mostrando en pantalla para poder poner los bordes. Despliego esto y al desplegar me da las diferentes opciones: inferior, superior, borde izquierdo, derecho. En este caso yo quiero que todas las celdas tengan borde porque estoy haciendo una planilla. Entonces voy a elegir la opción todos los bordes. Le doy clic y si se fijan en la parte que yo marqué, en el área que yo marqué, ahora mi planilla tiene bordes. Esa es la manera en la cual le ponemos bordes a nuestra planilla electrónica. Ahora sí, ya podemos centrar el título. Fíjense que si yo aquí le doy centrar, no va a hacer absolutamente nada. Lo único que va a hacer, va a desplazar el título una celda más. ¿Por qué? Porque aquí necesito realizar otra función. ¿Cómo se hace un centrado de área? Y lo hacemos de la siguiente manera. Voy a marcar con el mouse el área total de mi planilla, o sea, de borde a borde, donde está mi título, para poder centrarlo. Clic izquierdo del mouse y voy marcando solamente la fila de título. Si se dan cuenta, he marcado el área de mi planilla, y para que el título quede centrado en el área que yo he marcado, le voy a dar clic acá en la parte de alineación a esta función que se llama combinar y centrar. Esta es una función muy importante en una planilla electrónica porque nos permite, como su nombre lo dice, combinar las celdas. Si le doy clic allí, se dan cuenta que acabo de centrar el título en el área que yo marqué, pero la opción combinar y centrar también sirve para convertir toda esta área en una sola celda. Es decir, si yo aquí le doy clic para que le ponga bordes, no va a poner los bordes aquí, ni aquí, ni aquí, sino en el área que he mostrado. Para eso sirve la opción combinar y centrar. Voy a hacer lo mismo con el subtítulo y les voy a mostrar cuál es la diferencia entre poner bordes sin combinar y centrar. Si yo marco toda esta área y le doy aquí en todos los bordes, si se dan cuenta, acaba de hacerlo en todas las cuadrículas o celdas. Pero yo no quiero que pase eso, yo quiero que este subtítulo sea igual al de arriba. Entonces tengo que combinar y centrar. Y hacemos de vuelta lo mismo con nuestro título de abajo. Esto yo hice simplemente para que ustedes se den cuenta qué es lo que pasa cuando no realizamos la función de combinar y centrar. Bien, de vuelta voy a marcar con el mouse toda el área de mi planilla, como hicimos con nuestro título arriba. Entonces hasta aquí es mi planilla, ya he marcado y ahora le voy a dar la opción combinar y centrar. Y si se dan cuenta, ya quedó arreglado mi título. Muy bien, espero que todos hayan comprendido. Esto básicamente en gran medida es un repaso de lo que ya hemos hecho en clase, pero nos faltaba un poco apuntar mejor la parte de combinar y centrar y también centrar los títulos. Bien, la tarea consiste entonces en replicar esta misma planilla. Ustedes siguen los pasos que yo estoy mostrando aquí en el video. Replicar esta misma planilla con este mismo formato, grabarlo y
enviarlo. Entonces, cualquier pregunta, estamos a las órdenes. Espero que todos estén bien. Les envío un fuerte abrazo y ojalá que pronto podamos vernos de vuelta en vivo y en directo. Así es que muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.